Eh, yo sé que parte de la propuesta de esta presentación tuya en el marco de Arquitectura Investiga está ligada a abordar la temática de la catástrofe como uno de los componentes, ¿no?, de la planificación urbana y la arquitectura para poder ser tomada de una manera proyectual, sin que sea un avance de la presentación tuya. ¿Cómo lo estás tomando a este tema para poder, en términos académicos, para poder ser explayado en los espacios de workshop? En realidad, la catástrofe, más que la catástrofe en sí misma, incluso lo que vengo a presentar en estas jornadas, tiene que ver cómo tenemos la mirada del taller en relación a los viajes y al conocimiento de las geografías, donde la catástrofe o los cambios, las transformaciones naturales, que cada vez son más presentes y cada vez ponen en vilo a las ciudades y sus formas de ocupación del territorio, son materia de proyecto, son materia o dato importante de una realidad que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, y de alguna forma interpela los modos en que nosotros enseñamos el proyecto, tanto arquitectónico como urbano, en relación a, o medido en términos de las invariables, ¿no? O sea, son los proyectos y las ciudades, las pensamos como inamovibles en todo sentido, cuando en esta era más que nunca le han puesto incluso hasta un nombre que hace referencia a que las actividades humanas han hecho cambios geológicos, el antropoceno, las variaciones de las acciones mancomunadas del hombre, colectivas, han modificado climas, han modificado la geografía, han modificado los comportamientos de la naturaleza y afectan fuertemente a la concepción de las ciudades contemporáneas y la arquitectura de las ciudades. O sea, medido en términos de lo que vamos a presentar esta tarde, tiene que ver de alguna manera cómo las experiencias a partir de seminarios de proyecto en lugares muy disímiles de nuestra Latinoamérica, tener en cuenta y presenciar y tener las experiencias de esas geografías que están en constante movimiento y que afectan a un modo de pensar sobre ellas. Bien, sin duda esto abre un poco el juego a tener distintas geografías, distintas maneras de haber construido el territorio en asentamientos de distintas ciudades en Sudamérica. ¿De qué manera se puede llegar a tomar en cada uno de estos casos o de estos puntos de conocimiento, de modo en que el territorio ha transformado obviamente su condición? ¿De qué manera ese conocimiento uno puede volcarlo, digamos, en términos académicos en los workshops? Digamos, ¿bajo qué metodología? ¿Cómo se puede operar para que estos distintos modos de desarrollo de las ciudades entiendan que la posibilidad de la transformación geográfica y su potencial peligro, por decirlo de alguna manera, se transforma en un conocimiento disciplinar? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, habría que ir un paso atrás y por lo menos contar como una preocupación o una obsesión que se vuelcan en la forma en que nosotros llevamos adelante los talleres de arquitectura, y tiene que ver con poner bajo sospecha todos los modelos históricos que antecedieron a la forma o que construyeron nuestras ciudades y la forma de pensar sobre ellas. O sea, voy a ser más explícito. Siempre los modelos con que hemos mirado la transformación de la realidad de nuestras ciudades y nuestra arquitectura generalmente eran foráneos. O sea, desde la conquista de esta parte nos hemos basado históricamente en modelos de asentamiento territoriales que estaban pergeñados, desarrollados y con intereses e intenciones en otro lado, en otros centros de poder. Y a veces ha habido divorcios muy importantes entre los asentamientos históricos urbanos en Latinoamérica en relación a su geografía. Qué sé yo, por caso, más bien de toda la ciudad de Buenos Aires está prácticamente asentada sobre agua
y sin embargo eso nunca se tuvo en cuenta en relación a la ciudad. Y sufre anualmente y cada vez más con el calentamiento global, subidas de napas, etcétera, con una catástrofe anual. Ya no es una catástrofe, ya no es una excepción a la regla. Esa era la regla, pero hubo una forma de desatender esa situación desde el punto de vista de la concepción de lo que se debía construir, dónde se debía construir y de qué manera. Ahora engancho con el tema de los seminarios de proyecto. Bajo esa sospecha que nosotros siempre hemos construido un pensamiento disciplinar a partir de modelos foráneos que respondían a intereses muy concretos y muy ajenos a nuestra geografía, incluso modelos que habían hecho un esfuerzo de eliminar todo vestigio de conocimiento de las civilizaciones previas en América Latina, incluso como un desprecio desde el punto de vista intelectual, académico, después sostenido por mucho tiempo en nuestras universidades, de ese conocimiento surgido del continente, de nuestra geografía en términos de cultura también estoy hablando, y que a veces nosotros los desconocemos. En función de eso tiene que ver entender la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo a partir de exponerse a pensar en otros términos y en otras geografías. O sea, primero un conocimiento lo más amplio posible, exhaustivo posible, de la geografía sudamericana, que no es la geografía europea que respondía a este pensamiento que ha tenido mucha continuidad en nuestros procesos de formación de países y formaciones intelectuales y académicas, este pensamiento centroeuropeo predominantemente, sino a través de desprenderse de esa lógica y conocer o intentar conocer en el campo, en el terreno, otros modos de concebir la arquitectura, la ciudad y la relación con la sociedad que la habita. O sea, obviamente un seminario de proyecto es más que nada exponerse a que surjan esas ideas y ese conocimiento. No es que se va a construir un conocimiento y certeza en una semana, pero es entender la formación de nuestra disciplina mucho más compleja, incluso enseñar a desaprender. O sea, poner en crisis los modelos y las categorías con que uno siempre analiza la forma de pensar arquitectura, pensar ciudad. Para mí ese es el valor máximo que tienen ese tipo de seminarios. Y cuando uno se enfrenta, doy por caso para ser muy concreto, cuando se hicieron todos los seminarios de proyecto, que a través del SOS, el programa SOS Ciudad de la UBA, que lidera Marcelo Vila, Marcelo Lenzi, Claudio Ferrari, Pablo Ferreiro, que nosotros hemos sido socios en muchos de estos sitios donde se desarrolló el programa. Cuando fuimos a Iquitos, se hizo toda la cuenca del Amazonas. Iquitos es la ciudad peruana donde nace el Amazonas, después Manaus en Brasil y en la desembocadura en Macapá. Pero cuando conocimos Iquitos, que es una especie de Venecia muy pobre, que flota sobre las aguas, y que la lógica de la cultura original era, bueno, la ciudad hay que hacerla en función de los ritmos del río. Y el río tiene unas variaciones de agua de 10 metros en la época de secas y en la época de lluvias se inunda la ciudad. Entonces es una cultura anfibia, pero además de ser una cultura anfibia, que piensa las variables de la naturaleza, piensa que tiene una obsolescencia determinada la arquitectura y la ciudad. Entonces la ciudad hay que reconstruirla cada tanto, incluso adaptándose mejor a determinadas condiciones o adoptando los cambios que necesita la ciudad en ese transcurso de tiempo. O sea, es otro concepto de la ciudad eterna, de los edificios que van a durar cientos de años, incluso mucho más contemporánea de la mirada que uno tiene. En términos medidos, ahora está tan en boga la cuestión de un pensamiento sustentable, bueno, ciudades biodegradables. Y si uno ata eso y saca los prejuicios que tiene de por medio, saca el velo de prejuicios y se expone a un aprendizaje desde otro lugar, puede ser muy rico, muy rico. Sobre todo porque lo que empieza a hacer, por lo que yo entiendo lo que vos me estás diciendo, es que en el proceso de ir generando pensamientos respecto a los modos en que las arquitecturas y los ordenamientos del territorio ya dejan de alguna manera de lado la capacidad histórica que ha tenido de ser reflejo de una política o de un dogma o de un pensamiento para transformarse en ser un instrumento que lee sabidurías
de comportamientos, sabidurías, hábitos, ¿no? Pero entonces la pregunta sería, a ver, ¿de qué manera esta cuestión y me anclo un poco en la palabra catástrofe, porque en realidad yo creo que hay que desmenuzarlo un poco. La palabra catástrofe ya no deja de ser una especie de contingencia dramática para ser simplemente procesos que habitualmente algunas ciudades o algunos pueblos, algunas localidades, bajo determinados ciclos, les suele suceder. Y por lo tanto hay o no capacidad de absorberla culturalmente a esos fenómenos, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, es decir, ya entender que la catástrofe ya no es eso que sucede en términos de hecho dramático, para que la arquitectura lo tome como una cosa... A ver, las variaciones siempre son dramáticas cuando se trata de terremotos, de inundaciones, etc. Yo creo que el término catástrofe habla de la excepción. El problema es cómo lo denominamos cuando ya no es excepcional, cuando sucede periódicamente, o sea, una inundación, cuando se sabe que va a venir un terremoto, cuando los incendios provocados, incluso o el mismo hombre por sus actividades construye las condiciones para que los incendios sucedan periódicamente y ya deja de ser catástrofe. Ya puede haber ya existe el conocimiento para entender que eso va a suceder nuevamente. Entonces ya deja de ser excepcional. O sea, el problema es cuando culturalmente no lo vemos, lo invisibilizamos, y no culturalmente, evidentemente a veces hay intereses muy concretos para que se siga leyendo como una catástrofe, o políticamente, o sea, es más fácil empaquetarlo dentro de la lógica de una catástrofe para de alguna forma lavar las responsabilidades institucionales, jurídicas, empresariales, etcétera, que eso significa, ¿no? Yo creo que el conocimiento tendría que atravesar eso, o sea, las dinámicas de transformaciones naturales expuestas en el territorio de las formas que sean, son material o insumo de información que deben tener los proyectos urbanos, el estudio de los asentamientos y la arquitectura que en ellos se haga. Pero ya no se podría llamar catástrofe, o sea, es así. Ya no es un hecho eventual, es parte de ciclos que hay que empezar a leer y empezar a incorporar como la información. Y además tiene que ver, y en la mayoría de los casos, o sea, sucede que se lee catástrofe porque también se asigna al evento sintomático en función del área donde se desencadena, cuando no se tiene la lectura sistémica, territorial, que tienen otras escalas que las escalas de ordenamiento político, por ejemplo. O sea, como es clásico, o sea, las inundaciones de Buenos Aires a veces se están tratando de resolver a partir del ejido de los municipios en función de los presupuestos que reciben y donde están sufriendo la inundación, cuando en realidad tendría que haber un presupuesto, tal vez que atienda las lógicas del ecosistema o de las cuencas, que el origen del problema está a muchos kilómetros de donde se desencadena la inundación. Hablo de Buenos Aires porque es como un caso que lo conozco un poco más, pero creo que sucede en muchas partes del territorio. En la misma Córdoba los incendios suceden cada tanto, pero se desencadena el fenómeno a un lado, pero las causas que lo provocan son múltiples, complejas y obviamente exceden claramente la superficie donde el fenómeno se desencadena. Entonces el pensamiento tiene que ser más complejo, y ahí es donde se ata el entendimiento desde un ámbito académico, disciplinar, de entender el territorio. O sea, entender e incorporar la geografía con sus escalas de la geografía, con sus escalas de los ecosistemas, con las culturas que ancestralmente lo han habitado y entienden y tienen un conocimiento sobre esas dinámicas naturales y ecosistémicas. Y eso uno tiene que estar abierto, o sea, tiene que modificar de vuelta con esto de las categorías, de las formas de análisis, de los modos. A veces conocemos mucho más información sobre lo que pasa en Barcelona, de lo que está pasando en Perú, en Bolivia, en Manaos. Esos son los cánones que uno tiene que romper con la forma en que enseña arquitectura y enseña a hacer ciudad. Y aparte creo que lo que está proponiendo este abordaje, que si bien en la enseñanza de la arquitectura por ahí está más o menos entendido como necesario, pero sí está de alguna manera instalado, es que es necesario de alguna manera el pensamiento situado.
sea, ya no solo entender que los fenómenos vistos desde afuera, desde la propia cultura, desde la formación, sino que es necesario el ir, el viajar, el entender cómo funcionan estos fenómenos, qué alcances territoriales. Esto es interesante porque la unidad territorial ya empieza a estar conformada por lógicas de funcionamiento de la naturaleza o de algún fenómeno de la naturaleza, y es una instancia superadora de lo que puede ser el concepto de lo territorial, que ha abordado hasta hace no mucho en relación a temas de las infraestructuras, las políticas. O sea, empieza a haber ya una lógica natural, ¿no? Dándole unidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un taller en formación en la ciudad de Córdoba, en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, que se llama Taller Mediterráneo. Y el nombre no es ocioso, o sea, había una necesidad de decir desde dónde uno construye la mirada. Desde qué condición geográfica, entendida siempre en términos amplios, no solamente geográfico en lo físico, sino en lo histórico, en lo cultural, en lo social, desde dónde uno construye la mirada. Y eso también tiene que ver con el tema de los viajes que hacíamos referencia recién, vos bien lo nombraste. Hay escalas que posiblemente tienen que ver más con las escalas de la naturaleza, tienen que ver más con las escalas de las infraestructuras. Y me parece que uno de los elementos que atraviesa el pensamiento contemporáneo en nuestra disciplina es la mirada multiescalar, o sea, necesariamente compatibilizar al unísono diversas escalas, desde escalas geográficas, territoriales, hasta las escalas de intervenciones muy determinadas por lo puntual. O sea, una variabilidad de escalas, desde el satélite hasta la lupa. O sea, claro. En ese sentido es donde se va a construir un pensamiento mucho más complejo. Pongo por caso, porque siempre hay que como remarcar a ciertos maestros. Cuando se le dio el honoris causa en la Universidad Nacional de Córdoba a Paulo Méndez de Rocha, estaba llena la sala, había 1.300 personas escuchando y viendo el discurso del maestro paulista, sí, y todo el mundo estaba pensando que iba a mostrar obras de arquitectura. Y él, como una obra que fue un deseo, una obra que no está hecha, un deseo expreso, mostró un sistema hídrico fluvial para ser navegable desde la ciudad de San Pablo hasta la ciudad de Buenos Aires, por las cuencas fluviales del continente. Y da la sabiduría que tiene ese tipo de pensamiento, ¿no? Es de vuelta, si uno piensa otras formas de relacionar las regiones en Sudamérica, hay claramente una acción política, es ya empezar a verse de manera complementaria interna en el territorio, del territorio para adentro, de Sudamérica para adentro, y una escala de la arquitectura que tiene que ver con esa escala territorial de integración. Claro. Y los circuitos y las ciudades y las dinámicas económicas, culturales, políticas que pueden resolverse a partir de un pensamiento en esa escala de arquitectura, infraestructura, geografía. Ese es el pensamiento que nos debemos. O sea, nosotros seguimos trabajando y pensando con una matriz que fue impuesta primero por españoles y portugueses, después por ingleses, franceses. O sea, si uno ve el trazado ferrocarrilero de toda Sudamérica, es toda la forma que se extraen a partir de esos ríos, hilos, venas o como se les quiera llamar, hacia los puertos para la extracción de materia prima. Y seguimos construyendo esa matriz. Y cíclicamente repetimos esa misma lógica, aunque estemos en el siglo XXI. Por ahí hay como fogonazos o tiempos y pausas de que hay un ensimismamiento de pensarse hacia adentro, pensarse con el otro como complementario, pero no es lo usual. Yo creo que la universidad tiene que hacer visible, tiene que exponer esa mirada, tiene que poder construir ese otro territorio que nazca de otros modos de entender las sociedades en esta geografía. Y eso también es entender, no es irse del tema, es entender la problemática de esa geografía que hoy le llamamos catástrofes, o a veces son simplemente las dinámicas que nosotros mismos provocamos en los territorios. Sí, me acuerdo en esa charla, yo estuve, digamos, ahí cuando se le dio el premio el doctor Honoris Causa a Méndez, y él se encargó de decir, esta charla es para los estudiantes. Y me acuerdo que él dirigió toda esa presentación en relación a su manera de entender de cómo debía haber una integración a partir de ese esquema que él hacía, preocupado básicamente porque se entendiera que hoy los estudiantes tienen un paradigma por delante que tiene que ver con
esa matriz natural, ¿no? de entender el territorio. Pero bueno, por un lado tenemos entonces territorios, tenemos cultura, tenemos fenómenos, ¿no es cierto?, que van pendulando entre los fenómenos naturales y aquellos que son naturales por afectación del hombre, de la naturaleza, ¿sí?, ¿no? Y también están los gobiernos, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo pensamos que puede ser el rol que entonces la universidad, puesta a pensar estos casos, esta nueva manera de abordaje de lo que está sucediendo, frente a lo que puede ser una demanda o un trabajo conjunto hacia los gobiernos estatales en todas sus escalas? O sea, ¿podemos nosotros ser de alguna manera los que armemos agenda en las políticas públicas para poder tener ese agregado que a lo mejor no se lo reclama por lo que vos decías, por los tiempos políticos? O sea, ¿puede ser la universidad? ¿O cómo lo ves, digamos? ¿Tenemos espacio para ser quienes... A ver, yo creo que esto? Hablo por la Universidad Nacional de Córdoba, no conozco el caso de Rosario, creo que hay diferencias. Creo que a veces la universidad tiene como un rol extremadamente pasivo en su métier, en su actividad de construcción de conocimiento, pero siempre como a resguardo, como protegerse de las inclemencias de la realidad. La universidad no sé si tiene que construir agendas, sí tiene que formar parte de la toma de decisiones que construyen las ideas que transforman la realidad. O sea, y si eso significa generar vínculos, redes, matrices con la clase dirigente, política, necesariamente hay que hacerlo. Muchas veces la universidad, en esa cuestión de no exposición, de resguardo de la construcción de conocimiento, pero como un laboratorio exento de las inclemencias, de la disputa, de la exposición, de las controversias, y se quedan en ese lugar como académico, protegido, al calor de la investidura, digamos, de lo que significa ser universitario, lo que la sociedad cree, o lo que la universidad cree que la sociedad ve de la universidad, es como complejo. La universidad creo que tendría que tener un pensamiento o una acción mucho más explícita en ocupar ese lugar que evidentemente la sociedad tiene falencias. Pero a veces la estructura dominante o la estructura política, los que no llaman a la universidad, o sea, no les interesa, y la universidad no ocupa ese lugar. O sea, si no lo llaman, no ocupa ese lugar. Tendría que tener como una acción mucho más marcada para que se la tome en serio, o sea, para que el conocimiento finalmente sea un dato que pueda transformar la realidad, si no se queda en hipótesis, ¿no? Sí, acuerdo completamente, por ahí asociado a las actividades académicas que uno ha desarrollado acá, y ya que lo volviese específico a tu ámbito de tu universidad, me parece, digamos, que está bien entender de que finalmente hoy en día algunos paradigmas de la formación universitaria, entendida como una demanda de cierta integralidad de los conocimientos y de la formación, reclama que el territorio es fuente que deviene hacia el interior datos, problemas, pensamientos críticos para poder avanzar en los contenidos que tiene, ¿no? Pero me parece interesante esta cuestión de ver si, en definitiva, nos está pasando mucho que la Universidad Pública Nacional, de la que formamos parte, está teniendo o no ese espacio en las mesas de trabajo en términos de agenda de obras públicas, etc., ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que yo conozco, que en el caso de San Pablo, la Universidad de San Pablo es consultora del municipio de la ciudad de San Pablo y es un vaso comunicante extremadamente fluido, o sea, no son consultoras privadas ni que asesoran a los gobiernos. Está por ley establecido que la Universidad de San Pablo es la que asesora en términos, estamos hablando de arquitectura y urbanismo, en asesoramiento técnico específico al municipio, incluso hasta creo que lo tienen reglamentado con cargo, o sea, uno
puede dejar la licencia, un cargo docente y pasar con el mismo sueldo pagado por la universidad a ocupar un lugar en el municipio en un periodo determinado, en la medida que se lo necesita. O sea, institucionalmente ahí empieza a haber, no depende de voluntades, sino ya institucionalmente está reglamentado para que haya vasos comunicantes y que la universidad pública forme parte de la discusión sobre la transformación de la ciudad de que se trate. Eso me parece muy claro. Y la otra cosa que también me parece que es un rol de la universidad es que vaya más allá de la coyuntura. A veces también se le reclama que el conocimiento universitario de alguna forma funcione como para apagar incendios, o sea, que se tome la realidad que está estallando afuera y la universidad rápidamente se aboque a esa coyuntura, que necesariamente es un rol que puede asumir la universidad en función de completar las miradas, las posibilidades, hacer más ricas las soluciones de esa coyuntura que estalla. Pero también la universidad, y eso me parece que queda en menor medida, que no se explota, y vuelvo a centrarlo en la cuestión de las facultades nuestras, ¿no? De arquitectura, urbanismo, del conocimiento, el arte y la ingeniería del espacio, ¿no? De la transformación espacial. Tampoco generamos un horizonte deseable a largo tiempo, de largos plazos. O sea, hoy está, yo lo tomo como un tema últimamente que me obsesiona en los talleres, lo estamos tratando de implementar. ¿Qué nuevas utopías pueden surgir desde nuestra lógica territorial, cultural, social? Y la utopía no como un escapismo y no como una banalidad, sino decir, bueno, ¿cómo sería el espejo donde nos gustaría mirar la sociedad de aquí a 30 años, en función de nuestras circunstancias, ¿no? O sea, cómo construir un pensamiento de un horizonte deseable, más equitativo, más justo, más democrático, más inclusivo, pero formalizado. O sea, ¿dónde está eso? ¿Existió? Y más, generalmente nosotros nos impusieron imágenes de lo que debería ser el futuro, pero desarrolladas en otro lado nuevamente. ¿Cómo nosotros construimos esos escenarios, esos horizontes deseables, esa realidad que no tiene lugar todavía, pero sería deseable llegar ahí? Incluso para poder orientar la dirección política que manejen nuestros territorios, nuestras ciudades, nuestras decisiones. Claro. No sé si la última pregunta, pero tal vez sea una que no es tan... No sé si es sencillo o no. A ver, volviendo un poco a la práctica de los talleres, de los seminarios proyectuales, de los viajes, etc., ¿no? A ver, ¿cómo ves vos el papel o la importancia o la jerarquía que puede asumir para pensar la arquitectura desde los aspectos culturales, las sabidurías que contienen los territorios cuando son abordados en términos populares? Y esa otra dimensión, como vos lo aportaste hace un ratito, que tiene que ver con los modos y las cosmovisiones de poblaciones nativas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para poder recuperar ese tipo de enfoques, de evaluaciones, y ponerlo en un sistema académico para que un estudiante formando parte de estos talleres, estos seminarios, lo pueda incorporar, no solo incorporar, sino valorizar, ¿no? Porque en definitiva han sido parte de los territorios, tal vez no hayan sido parte de nosotros, ¿no? Para pensarlo. ¿Cómo lo ves? Supongo que va a haber muchas respuestas, pero me parece que hay una cosa clara que también es un rol de la universidad: enseñar a desaprender. Enseñar a desaprender de los modelos que se nos ha impuesto y que nosotros los damos como certezas, como marcos inamovibles. O sea, uno tiene que desaprender para eliminar prejuicios. O sea, claramente nosotros construimos una dirección cultural que invisibiliza otro tipo de conocimientos. Incluso lo llevamos a un territorio casi de la extinción o de lo esotérico en relación a muchos problemas de la realidad. Y cuando uno corre el velo de los prejuicios, cuando uno desaprende o pone fuertemente en crisis el origen de los conocimientos que en teoría nos dan certeza, realmente abre las posibilidades de incorporar ese conocimiento, valorizarlo e instrumentalizarlo en términos de lo contemporáneo. O sea, nadie va a hacer algo folclórico, pero un conocimiento esencial que han tenido las poblaciones
en relación a sus medios, que hoy claramente se ha desechado y no se toma como referencia. El papel de la universidad también tiene que ser la forma o los mecanismos para desaprender certezas. O sea, siempre estamos en una pulsión entre la incerteza y la certeza. Pero tenemos que dudar de la certeza o saber ya, históricamente las certezas son provisorias, tienen fecha de vencimiento, sirven un tiempo. Y después hay que buscar en esta dinámica de cambio otras certezas para poder construir el pensamiento. Es un pensamiento absolutamente dinámico. Dentro de ese pensamiento dinámico, hay un legado cultural muy fuerte que tienen civilizaciones, sociedades muy ajenas a la nuestra. Tenemos que bajar los prejuicios, desaprender nuestra certeza para poder tener llegada a ese conocimiento. Perfecto, me parece que con esto ya cerraría, digamos, la entrevista, porque me parece que justo aquello que está ligado a posiciones comunes y sobre lo cual creo que hay que trabajar. Muchas gracias, Javier.